Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, nuevamente quien les habla el profesor Damián Mastucán de la sede San Juan de Lurigancho. Reciban un afectuoso saludo cada uno de los estudiantes de la sede colonial, Caraballo y San Juan. Continuando con lo programado, a través de este video vamos a desarrollar una primera situación matemática sobre la introducción a la estadística. Recordemos que tenemos programado dos competencias y sus respectivos desempeños. La primera resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. El desempeño plantea afirmaciones sobre la clasificación de las variables estadísticas, identificándola en diversos contextos, establece diferencias entre los instrumentos de recojo de información estadística y hace uso de la encuesta como herramienta principal de recojo de información. Resuelve problemas de cantidad, que vendría a ser la segunda competencia. En ese sentido, el desempeño sería expresa su comprensión sobre el porcentaje como resultado de aplicar el tanto por ciento a una cantidad. Asimismo, relaciona este procedimiento con información en tablas y o gráficos estadísticos. No olvides el mensaje que nos acompaña en el bimestre: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Bien, luego tenemos aquí nuestra situación. Dice así: ¿qué tan informados estamos los peruanos sobre los candidatos presidenciales? A menos de un mes de las elecciones generales en el Perú, la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI, publicó los resultados obtenidos en un estudio realizado con la finalidad de conocer qué tan informados estamos los peruanos sobre los candidatos presidenciales. El estudio se aplicó a una muestra de 1,300 peruanos mayores de edad y los resultados se muestran en el gráfico. Si este es el escenario, ahí podemos observar, antes de pasar al siguiente texto, podemos observar los resultados. Miren, no opina 0.9, luego dice nada informado 27.9% y poco informado 64%. Informado solamente 7.2%. A partir de esa información, entonces continuamos con el texto. Dice así: si este es el escenario respecto al conocimiento de los candidatos presidenciales, que finalmente quedaron en carrera solo 18, no hace falta tener mucha imaginación para saber cuál será el escenario respecto a los 2,950 candidatos al Congreso. Bien, siguiendo con ello, dice: para completar dicha información, María Isabel, estudiante del primer ciclo de una universidad, aplicó una encuesta entre los estudiantes de su universidad con la finalidad de conocer cuáles son las consecuencias de un voto no informado. Los resultados de dicha encuesta se muestran a continuación. Aquí podemos observar en la tablita, ¿no? Consecuencias de un voto no informado. Observa el incremento de la corrupción, el número de encuestados según voto informado. Ahí tenemos la cantidad que contestaron para esta pregunta. Desconfianza de la población en sus representantes políticos, 24, continuidad de la pobreza y desigualdad social, 18, enajenación de nuestros recursos naturales y otros, 17, ineficiencia en la gestión política, 26. Con esa información, luego nos preguntan cuál es la población en el estudio realizado por María Isabel y cuál es la muestra. ¿Cuáles son la o las variables que intervienen en las encuestas aplicadas por María Isabel? ¿A qué clasificación corresponde? C, ¿a qué único tanto por ciento representa las dos principales consecuencias del voto no informado? D, a partir de los datos mostrados en la tabla, realiza una interpretación haciendo uso de porcentajes. E, ¿qué instrumento utilizó para el recojo de datos? ¿Por qué crees que no aplicó un censo para recoger dichos datos? Bien, entonces vamos a resolver la situación y, como sabes, debemos comprender el problema, con palabras resumidas plantear de qué trata ese problema, y como bien lo puedes ver, trata del estudio que realiza María Isabel con la finalidad de complementar información emitida por CPI y conocer cuáles son las consecuencias de un voto no informado. ¿Cuáles son los datos? Tenemos ahí, si bien es cierto, en la primera parte hay un conjunto de datos que nos da CPI, pero son datos referenciales. Lo que centramos la atención es en los datos obtenidos por María Isabel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos? El estudio lo realiza entre los estudiantes, dice, de su universidad, para lo cual aplica una encuesta a 100 estudiantes, cuya información detallada se visualiza en la tabla. Ya la dimos lectura también hace un momento.
Bien, ahora, ¿qué nos piden? Es importante, chicos, identificar qué es lo que nos solicitan. Nos solicitan identificar la población, también nos piden la muestra, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que intervienen en la encuesta aplicada por Marisabel? ¿A qué clasificación corresponde? ¿Cuál es el único porcentaje? Dice que representa las principales, perdón, ¿cuál es el único tanto por ciento que representa las dos principales consecuencias del voto no informado? A partir de los datos mostrados en la tabla, realiza una interpretación haciendo uso de porcentajes. ¿Qué instrumento utilizó para el recojo de datos? ¿Por qué crees que no aplicó un censo para recoger dichos datos? Elegimos entonces nuestra estrategia, que en este caso haremos uso también del sombreado para seleccionar cuál es la población, la muestra, cuál es la variable estadística, ¿correcto? Y después continuar procesando la información que tenemos en la tabla. Y para eso, obviamente, tenemos que restituir ya dentro de la etapa de operacionalización, debemos de restituir el texto, específicamente en la parte que corresponde ya al estudio que hace Marisabel, ya no tanto toda la parte introductoria de CPI. Y dice ahí, para complementar dicha información, Marisabel, ¿no?, estudiante del primer ciclo de una universidad, aplicó una encuesta entre los estudiantes de su universidad con la finalidad de conocer cuáles son las consecuencias de un voto no informado, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos los resultados que obtiene en esta tablita y vamos respondiendo las preguntas. Obviamente es necesario también colocar el total de encuestados en nuestra tabla. Recordemos, son 100, ¿cierto? Si sumamos también vamos a obtener ello. Respondemos las preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la población de estudio realizado por Marisabel? La población, recuerden, ella es estudiante del primer ciclo y dice que aplica una encuesta entre los estudiantes de su universidad. No nos especifica qué ciclo, qué grado, ¿no?, sino entre los estudiantes de su universidad. Entonces, la población vendría a ser estudiantes de la Universidad de Marisabel. ¿Y cuál sería la muestra? En este caso, para saber el texto no nos especifica. Sin embargo, si sumamos los datos de la tabla, vamos a obtener 100. Eso vendría a ser la muestra, la cantidad total a quienes aplica la encuesta, ¿correcto? En este caso, la tabla nos está dando de cuánto está constituido la muestra. La otra pregunta, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las variables que intervienen, no? En este caso, si retrocedemos a la tablita o aquí a este texto, la variable, ¿con qué finalidad realizan este estudio? Con la finalidad de conocer cuáles son las consecuencias de un voto no informado. Entonces, esa finalidad, ese por qué realiza el estudio, viene a ser la variable principal en este caso. Y lo tenemos allí, ¿sí? Ahí está, consecuencias de un voto no informado, que vendría a ser la variable principal. Sin embargo, si observamos la tablita, también podríamos asumir cada una de las preguntas como variables, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, en algún momento se puede considerar también como variables lo que se muestra en la tabla. Por ejemplo, la desconfianza de la población en sus representantes políticos, ineficiencia en la gestión, etc. Luego, la variable corresponde a una variable cualitativa nominal, ¿no? No hay un orden, no hay una jerarquía, pero tampoco se trata de números, de cantidades o de mediciones, ¿no?, sino de una variable cualitativa nominal. C. ¿A qué único tanto por ciento representa las dos principales consecuencias del voto no informado? Para eso restituimos la tabla. Nos preguntan a qué tanto por ciento. Por lo tanto, nos invita a pensar en una columna más en nuestra tablita que aquí ya se ha insertado. Sabemos que el total de encuestados, ¿cuántos son? 100, ¿verdad? De estos 100, 15 plantean el incremento de la corrupción, por lo que no están informados. Luego, 24 nos hablan de la desconfianza de la población. 18, continuidad de la pobreza y la desigualdad social. 17, nos hablan de enajenación de nuestros recursos naturales y otros. 26 nos responde como consecuencias la ineficiencia en la gestión política, ¿no? De todo esto,
ahora, como nos piden qué tanto por ciento, debemos de convertirlo, pues, a una representación porcentual. A eso en una tabla de frecuencias se conoce como frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo lo hacemos? Tú ya conoces esta forma, ¿no? Relación parte todo, digo 15 de 100, pero por el 100%, y así lo logro convertir ahora en tanto por ciento. De la misma manera para 24, ¿no? 24 sobre 100, 24 de 100, acuérdate, para convertirlo a tanto por ciento lo multiplico por el 100%. De esa misma manera, también procedemos con cada uno de los demás casos y debes de recordar que sumando estos datos debe darte el 100%, ¿sí? Luego, entonces vamos viendo aquí que la desconfianza de la población en sus representantes políticos y que está constituido por el 24%, así como también la continuidad de la pobreza y la desigualdad social, que sería el 18%, vendrían a ser las causas, o perdón, las consecuencias principales de un voto no informado, ¿no? Claro, efectivamente, eliges tus gobernantes sin estar informados, cada vez más vamos a ir generando desconfianza, cada vez más nuestros representantes no tienen la capacidad para resolver la problemática de la desigualdad, de la pobreza social. Y como nos preguntaban a qué único porcentaje corresponde las principales causas, simplemente aquí tenemos que sumar estos dos datos, ¿no? A partir de los datos mostrados ahora en la tabla te piden una interpretación haciendo uso de porcentajes, ¿correcto? Veamos entonces. Simplemente aquí plantearemos lo siguiente. El 24% de los encuestados plantea que la principal consecuencia del voto no informado es la desconfianza de la población en sus representantes políticos, seguido de un 18% que plantea que la principal consecuencia es la continuidad de la pobreza y la desigualdad social. Eso lo podemos ver también en la pregunta anterior, ¿no? Cuando nos dicen a qué único tanto por ciento corresponde, que en este caso era 42, pero también podríamos hacer una interpretación, una conclusión de esta manera, ¿no? Como acabamos de leerlo. ¿Podríamos plantear otras ideas también? Por supuesto, ¿no? Pero por ahora se está planteando ello. En la letra E, ¿qué instrumento utilizó para el recojo de datos? ¿Por qué crees que no aplicó un censo? Creo que ya lo habíamos ubicado, ¿sí? Para el recojo de datos utilizó la encuesta y obviamente no aplica un censo porque Marisabel está realizando un trabajo de investigación, tomando como referencia una parte de la población que viene a ser la muestra. Estos conceptos la vamos a complementar también en nuestra plataforma. Vas a ver que el censo se aplica para poblaciones pequeñas, para trabajo de investigación. En cambio, los censos se aplican para poblaciones grandes, donde queremos obtener una información más específica y lo aplican generalmente las instituciones, los estados, por ejemplo, cuando quieren saber cuánto es nuestra población en total, sus edades, etcétera, ¿no? En cambio, las encuestas lo aplicamos para los distintos trabajos de investigación y no requiere ser pues tan específico que digamos la información que obtengamos, ¿no? En ese sentido, entonces lo que aplica es la encuesta y no podría aplicar un censo, ¿no? Es más, el texto mismo incluso nos dice que aplica a una parte de la población de la universidad donde ella estudia. De esta manera, entonces, chicos, estamos ya terminando nuestro video que tiene que ver con las aplicaciones en su primera parte. Nos estamos encontrando en el último video.